En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este 11 de septiembre de 2025. Conmoción no solo en Estados Unidos, sino también a nivel internacional por la ejecución, el asesinato de lo que muchos llaman activista ultraderechista, no es el caso, conocido como Charlie Kirk, que en redes sociales era muy seguido, que todo ello se sumó, porque vamos a ir por partes, al asesinato de una refugiada ucraniana. Los vídeos no los vamos a poner, porque supongo que muchos de ustedes ya lo han visto, y la verdad es que son escalofriantes, tanto el uno como el otro. El asesinato de esta refugiada ucraniana sucedió en agosto, pero no trascendió el vídeo hasta hace unos días. De hecho, Donald Trump, horas antes, y los últimos tweets de Kirk, iban en relación a cómo un tipo que había sido procesado 14 ocasiones, apuñalaba a una veinteañera, a esta pobre chica, que estaba sentada en el tren mirando el teléfono móvil y, pues en fin, su vida ahí se quedó. Si uno ve el vídeo, lo que contempla es pues una niña que sube, se sienta, coge el teléfono móvil y un tipo detrás, de raza negra, quizá por esto, pues no, ya saben, que esto de las víctimas, pues en función de qué. Imaginemos que hubiese sido al revés. Una niña negra asesinada por un tipo blanco. ¿De qué estaríamos hablando? Porque ahora vamos a hablar del trasfondo mediático. ¿Dónde están los influencers? Los que se volcaban con todas estas campañas. Muy desaparecidos. Muy desaparecidos. Bueno, pues ese tipo se levanta y la apuñala. De hecho, la niña, al principio está que dice que como incredulidad y luego la adrenalina del momento, el deseo de vivir, su última mirada es a su asesino. Si uno se toma la molestia en contar cuánto tiempo tarda la primera persona en ir a socorrer a esta pobre chica, había 4 personas alrededor, 1 minuto 40 segundos. 1 minuto 40 segundos. Hasta que aparece el primer hombre, que ya cuando lo coge, pues, en fin, no hay nada que hacer. Eso ya nos plantea en qué tipo de sociedad estamos viviendo. Porque también muchas veces en España vemos vídeos, cuando una persona está siendo agredida, la indiferencia más absoluta del resto. Como si no fuese con nosotros. Un desconocido, pues bueno, es su problema. Ese individualismo llevado al extremo que al final uno se pregunta, ¿y si yo mañana tengo un problema? Nadie va a venir a socorrerme. ¿Qué es lo que debería suceder en una sociedad sana? Además, de forma instintiva debería ser. Pero claro, cuando se te ha bombardeado tanto, y luego sobre todo cuando ves qué es lo que ocurre con las personas, como el caso de España, que dieron su vida por la libertad, pues al final dices, oye, pues casi que mejor no. Porque ¿para qué? Bueno, pues ese asesinato que insisto, dices, pero esto no tiene que ver con la ideología. Hombre, tiene que ver. Porque locos, pues siempre hay. Y esto es indiscutible. Pero cuando lleva 14 procesos penales, la responsabilidad de que ese tipo esté en la calle es de los legisladores. Y de las personas que han votado a esos legisladores. De hecho, llamaba la atención, pero claro, uno leía y sobre todo veía el vídeo, que es escalofriante. Pues bueno, miren cómo titulaba el diario El Mundo la noticia, porque Donald Trump dijo, bueno, esto no va a ocurrir, vamos a endurecer las leyes, porque estas leyes buenistas que tenemos de, ay, pobrecito, es que está loco, hombre, ¿cómo lo va a meter en la cárcel? No, hombre, no. Pues no, hombre, no. Pues ya digo, esta niña hoy podría estar durmiendo en su casa tranquilamente, no va a ser el caso por culpa de la ley, que es bien distinto. Es igual que cuando una persona viola, hombre, ya, pero es que luego es reincidente. Pues si es reincidente, la culpa ya no es de que es un violador. Sí, la primera vez, pero la segunda responsabilidad es suya. Bueno, pues el diario El Mundo titulaba de esta forma: Trump utiliza el vídeo de la refugiada ucraniana asesinada en Charlotte para ampliar su ofensiva contra el crimen en las ciudades demócratas. O sea, Trump, qué malo es que está utilizando esto para
ir contra el crimen en las ciudades demócratas. ¿A quién se le ocurre titular así? Esta gente no tiene hijos, no sé, no valoran su propia existencia, su propia vida. En esa línea también se ha titulado mucho sobre Kirk, diciendo que era un fascista. Es que, fíjate, en España y también en Estados Unidos, ahora conectaremos con David Alandete, que está en la Casa Blanca, para que nos dé la última hora. Pero lo cierto es que Kirk, más allá de que no le gustase o no lo que dijese, porque quizá muchos de ustedes no lo conocían, yo confieso que no es que lo siguiese mucho, pero de vez en cuando pues me salían reels suyos, de esto que hacía en las universidades, o que incluso antes hacía por las calles, bueno, sí, y los veías. Y dices, pues oye, un tipo que se sentaba a debatir con la gente que no estaba de acuerdo con él. De hecho, su lema era, demuéstrame que estoy equivocado. Ese era el lema. Ya saben, bueno, Estados Unidos con un poco de show, pues en fin, la teoría esta del zasca, pues como son los estadounidenses. Pero un tipo que en muchas ocasiones le pedía al público, por favor, respeto por la otra persona, a veces abusaría, lo que ustedes quieran. Eso es indiscutible. Pero muchos están justificando su asesinato. Da miedo. Porque son tipos que dices, oye, un momento, si mañana asesinasen a cualquier persona mínimamente relevante que no va en la línea de esta ideología woke, entonces, ¿qué pasa? Pues lo que pasaría es que celebraría nuestra muerte. Esa es la dura realidad. En España y en Estados Unidos. A ver, hay telediarios como, por ejemplo, Noticias 4, que decían, el defensor de portar armas, Charlie Kirk, muere asesinado porque, claro, como muchos están diciendo, es que estaba a favor del derecho a portar armas. ¿Qué clase de razonamiento, qué clase de lógica puede hacer una persona para llegar a la conclusión que defender el derecho a portar armas significa el derecho a matar personas inocentes? Es que es una cosa delirante. ¿Quién puede llegar a esta conclusión? Pues oye, no son pocos, ¿eh? No son pocos. Uno ya no sabe si es idiocia o es maldad. Porque, insisto, ¿cómo? O sea, ¿qué carencia tiene que tener uno de lógica y de razón para llegar a esa conclusión? Y algunos decían, bueno, y también decía que los asesinatos, porque de hecho, cuando lo asesinan, está hablando de los tiroteos masivos y todas estas cuestiones. Y dicen, mira, el karma, claro. ¿No quería segunda enmienda? Pues sale. Dices, no, es que no te has enterado. O sea, primero, si estás a favor del derecho a portar armas para defenderte de los malos, no para asesinar a personas inocentes. Vamos a ver si nos aclaramos. Y luego habrá un debate sobre todo en la cuestión de cómo se pueden adquirir. Esto es indiscutible. Pero luego también la tesis de que si no fuese por eso, entonces no lo hubiesen matado, si no fuese por las armas, bueno, pues la pobre niña refugiada ucraniana, ¿qué? Pero uno lo que se da cuenta y lo que hay el trasfondo de todo este asunto es vivir en una sociedad que no sabe distinguir lo que está bien y lo que está mal. Es como ustedes imaginen que mañana, pongo un ejemplo, asesinan a Errejón. Y yo salgo aquí y digo, claro, es que con las cosas que decía, pero qué disparate es este. Un tipo que además se caracterizaba por debatir. ¿Estarías o no de acuerdo? Eso es indiferente. Es que no es ni debate. Pero se está justificando su asesinato. Y como digo, da miedo, porque al final, dices, claro, si vives una sociedad en la que ni siquiera vas a socorrerte cuando lo necesitas, en la que ya no distingue lo que está bien y lo que está mal, en la que hoy todos estos que están justificando su asesinato, si hubiese sido al revés, imaginemos un activista de izquierda asesinado por un hombre blanco, estarían montando un show increíble y campañas que hay las influencers y que se sumarían, y deportistas y todos estos que están callados como ratas, hay que recordar. Dices, bueno, entonces a ti te da igual el hecho. Lo que te importa no es el qué, sino el quién. Eso solo puede ocurrir en una sociedad que está enferma. Y da muchísimo miedo saber que uno vive en una sociedad así. Las reacciones en redes sociales ya no solo de personas anónimas,
que ya sabemos que el anonimato pues, en fin, da mucha valentía. Con nombres y apellidos, periodistas como Ballín, bueno, periodistas, sí es mucho decir, pero guardans, gente de este perfil, la cadena SER, 4, titulares como los de La Voz de Galicia, la agencia F, que en el titular, si uno no sabe quién es, dice, bueno, claro, es que lo han matado por esto, justificando un asesinato. Y esto, desgraciadamente, se ha convertido en algo muy habitual. Hablan de la polarización. Y dicen, es que él también incitaba al odio. ¿Cómo que incitaba al odio? Defendía sus ideas. De hecho, le gustaba debatir con el personal. Y a uno pues, le gustará más o menos. Pero eso es lo que dedicaba gran parte de su tiempo. En la sociedad en la que estamos, es un mundo que cada vez da más miedo y, sobre todo, da terror comprobar que si los asesinados no son de la línea woke, muchos lo celebran. ¡Comenzamos! En este programa especial tenemos el privilegio de contar con David Alandetes desde Washington. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, David? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues estábamos comentando un poco que, claro, esto, primero Trump salió hablando sobre el caso de la mujer niña, veinteañera, refugiada ucraniana, que había sido asesinada en el tren, y justo ayer lo de Kirk. Entiendo que la conmoción debe ser total. Además, tenía cierta relación con Kirk. Sí, desde luego, conmoción absoluta, porque era amigo personal de Trump. No solo amigo, era una especie de ahijado, político y familiar de Trump. Era alguien a quien yo vi varias veces aquí en la Casa Blanca, vino a verse con el presidente. Era alguien que tenía una estrechísima relación con él y que, sobre todo, el cambio que dio Trump, que de repente en estas últimas elecciones conectó con los jóvenes, empezó a entrar un poco en el lenguaje de los jóvenes, de todo lo que tiene que ver con las criptomonedas, con valores de libertad de expresión, etcétera, etcétera. Todo esto fue gracias a Kirk y a su organización Turning Point USA, que organizaba debates en campus, que organizaba estudiantes a favor de Trump y del movimiento conservador. Por lo tanto, fue un golpe tremendo. Trump, que sobrevivió a un intento de asesinato, que casi le dan en toda la cabeza. Las imágenes de Kirk siendo alcanzado en el cuello son muy duras y de verdad han sido estos días de caras muy largas y pesar, incluso llantos aquí en la Casa Blanca, ¿eh? Claro, porque Kirk era muy conocido dentro de lo que es el mundo político de Estados Unidos, y una de las principales actividades que realizaba era precisamente eso, ir a universidades a, digamos, debatir, ¿no? Que de hecho ponía, prove me, o sea, demostrar que no estoy equivocado. Era como su lema, ¿no? Y entonces se ponía a debatir con gente que no pensaba como él. Eso era lo positivo y optimista de Kirk, ¿no? Era alguien que se definía a sí mismo como un cristiano protestante conservador, alguien con unos ideales muy alejados de lo que han sido tradicionalmente la juventud en Estados Unidos, que siempre ha estado más alineada con el Partido Demócrata, sobre todo en los años de Obama, y que lo que hizo fue llevar sus ideas a las universidades. Las universidades tradicionalmente son, aquí en Estados Unidos, yo creo que como en España, ¿no? Epicentros de actuación de la izquierda, ¿no? Allí, digamos, todas las ideas de izquierda campan a sus anchas, ¿no? En las universidades, y es donde más debate se da en torno a ellas. Es muy difícil encontrar conservadores activos y populares y que amasen muchos seguidores, ¿no? En las universidades, pero Kirk lo consiguió y por eso era una amenaza para muchos de los que se oponen a esto, simplemente lo que tú acabas de explicar, que está perfectamente explicado, sentarse y debatir. Él ponía una silla en un campus y, como tú decías, decía, debatamos y demuéstrame que estoy equivocado. Si lo estoy, yo corrijo. Entonces se ponía a debatir de estos asuntos, ¿no? Y se ponía a hablar de todo, de la tenencia de armas, de la libertad de expresión, de la censura, de Donald Trump, de Elon Musk, de Israel, de Rusia, de Ucrania, de lo que fuera. Hablaba de todo. Y con, la verdad, a pesar de que ahora se están sacando frases suyas bastante llamativas, bastante provocadoras, pues era alguien que le gustaba provocar, pero sobre todo le gustaba dialogar y hablar. Y lo ejecutaron, lo mataron de un tiro cuando estaba haciendo eso, dialogar, hablar con estudiantes. De hecho, en España hay algunos que lo justifican
Porque, bueno, la última frase que dice es cuando estaba hablando, uno lo está diciendo, oye, los asesinatos masivos, ¿no? Los tiroteos masivos en Estados Unidos, ¿sabes cuántos han sido cometidos por transexuales? Entonces él dice, bueno, tal, bueno, vale, ¿y cuántos hay? Y lo último que él dice, está hablando en relación a, digamos, las bandas organizadas, y ahí es cuando ya su última frase es esa. Pero muchos están diciendo, como él defendía, aquí en España, te pregunto por lo que está pasando en Estados Unidos, que el derecho a portar armas, que claro, que mira, que como karma, por decirlo de alguna manera, incluso algunos llegan a justificar que se lo hayan cargado por ser en algunas ocasiones provocador o polémico. No sé allí cómo está siendo tratado el asunto, David. Ese tipo de cafre, por llamarlo de alguna forma, lo ha habido en todos los sitios. Y ha habido varios en España, comentaristas en redes sociales, que han venido a... He leído a varios y la verdad que es vergonzoso, ¿no? Porque, a ver, Charlie Kirk defendía algo que está en la Constitución de los Estados Unidos, en la segunda enmienda, para ser más exactos, que es la tenencia de armas. Él llegó a decir que hay un precio que pagar por tener esta enmienda en la Constitución. Y este es un país en el que la mayoría de ciudadanos apoyan la tenencia de armas, en el que los políticos, la mayoría de ellos, apoyan la tenencia de armas. Es la realidad de Estados Unidos. Pero, a ver, una cosa es que haya armas y que se produzcan ese tipo de tiroteos y que estos, para los que no estamos de acuerdo con la tenencia irrestricta de armas y que se puedan comprar fusiles de asalto en un supermercado, como sucede en algunos estados, eso es una cosa. Y hay una serie de problemas que hay que solucionar. Oye, esto es una ejecución. O sea, esto no es un problema de tenencia de armas. Esto es un tipo que se sube a un tejado a 180 metros, lleva un fusil, le dispara y lo ejecuta mientras está hablando, mientras está ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Cualquiera que relacione esto con cualquier tipo de justificación política por las cosas que ha dicho o hecho Charlie Crist está justificando la violencia, las ejecuciones sumarias por motivos políticos. Y a mí es preocupante eso. Me preocupa todavía más, Fano, una cosa que he visto en algunos medios españoles, otros también. Sus titulares. Bueno. Sus titulares que son como el gran defensor de la tenencia de armas, Charlie Kirk, muere por un disparo de arma. O sea, como si tuvieras que calificar al que ha sido ejecutado para, de alguna forma, en periodismo es muy importante las palabras y los adjetivos que eliges. Y ya lo están encuadrando en, es que se lo merecía. Es lo que viene a decir, pero te estoy hablando de medios públicos en España. Te estoy hablando de grandes diarios que han puesto todo tipo de matices, como si se lo mereciera. Han despedido a un comentarista de la MSNBC aquí en Estados Unidos que vino a decir, bueno, sí, era muy polémico, tal cual, y otro que dijo que es que a lo mejor había sido un partidario suyo que se le había disparado un arma al celebrar el discurso de Charlie, unas cosas absurdas, ¿no? Y que si estuviéramos en la otra dinámica, si estuviéramos en que han matado a un activista a favor de ideales de izquierda, de las personas trans o de los inmigrantes y que el asesino fuera de otra cuerda completamente distinta, bueno, acuérdate de las protestas por la muerte de George Floyd, ¿no? Uh-huh. Se paralizó Estados Unidos, ¿no? Y claro, lo que está denunciando el presidente Trump y mucha otra gente es que hay un doble rasero. Y lo cierto es que los hechos, en este caso en concreto, les acompañan. Sí, esto es como si lo llevásemos a España. Imagínate que mañana pues alguien asesina a Errejón y decimos, bueno, es que claro, con las cosas que decía, pero a quién se le ocurriría, ¿no? Pues es un poco lo que estamos viendo. Al final, Kirk, ¿te gustaría más o menos? Pues hay cosas en las que estarías de acuerdo, otras en las que no, pero es bastante absurdo. Es absurdo tener que estar explicando a estas alturas, en 2025, sí, muy fuerte, que cualquier tipo de violencia política para cualquier persona, independientemente de sus ideas, es completamente inaceptable. Seas de derechas, de izquierdas, de centro, seas hombre, mujer, lo que sea, ¿no? De cualquier partido, ¿no? Pero es que desafortunadamente estamos viendo una división y una polarización en la que los extremos están provocando unas fracturas que a mí me resultan muy preocupantes. Hay informes sociológicos aquí en Estados Unidos, en un centro muy prestigioso que se llama Centro Pew, que dice que entre las sociedades más polarizadas del mundo están, atención, Chile, Corea del Sur, Estados Unidos y España. O sea, imagínate, ¿no? Entonces, es bastante preocupante. Afortunadamente, en España no tenemos el problema de la tenencia irrestricta de armas, ¿no?
Sí, pero claro, da miedo. Decir, madre mía, esta gente celebraría nuestro asesinato. O sea, es así de duro y de real. Una pregunta, David. Con la cuestión de las detenciones, porque ayer había muchísima información, como es lógico, en las primeras horas. Primero se habló que el tipo ya estaba detenido. De hecho, se hizo muy viral un vídeo que era un señor mayor que parecía el que había sido el que había asesinado a Kirk. Luego finalmente se descartó. Luego dijeron que habían detenido a otra persona, pero también, de momento, no hay detenciones. Corrígeme si me equivoco. Hasta ahora, al menos. Ha sido una chapuza absoluta, tremenda, la gestión del FBI, sinceramente. Y eso que Kash Patel, el director del FBI, era amigo personal de Kirk. Salieron en un podcast juntos y todo, ¿no? Pero, a ver, cuando estás más preocupado por lo que se dice de ti en Twitter, es la crítica que se le hace a Patel, que por solucionar los asuntos, pasa esto. Primero detuvieron a aquel señor calvo de 60 años que pasaba por allí. Pues, ya está. Luego, Patel, el director de FBI, dijo que ya que ya se le había capturado, que ya estaba detenido. Pero no era así, tuvo que corregir, contradijo al gobernador de Utah y luego tuvo que corregir. Y es que un día después hay pistas, se ha interceptado esto, lo otro, pero no se sabe nada. Ahora han ido apareciendo había algunos mensajes a favor de los Trump. Todo lo que te pueda decir ahora es pura especulación hasta que haya una investigación, pero o sea, que la primera potencia mundial con todo el FBI, toda la fuerza del FBI ahí, no haya sido capaz de capturar a un tipo del que hay vídeos, además, es bastante llamativo, ¿no? Sí, llama muchísimo la atención porque generalmente en este tipo de actos, pues, vamos, cuestión de minutos. Pero sí, no. Bueno, pues lo contaremos, David, y también decir a todos nuestros espectadores que vas a estar con nosotros este domingo. Abres tu programa en Big One Plus con un vídeo en relación con Zapatero, que este es el tema, Huawei, Zapatero, Estados Unidos, detrás de uno de los sospechosos de habituales, sí, para la diplomacia estadounidense, sobre todo con todo lo que tiene que ver con Venezuela y China. Pues el domingo a la 1 de la tarde en Big One Plus, David Alandete, y ya se pueden ustedes acostumbrar, antes de comer el domingo con la familia, poner el vídeo de David, ya como costumbre. Nos vemos pronto. Gracias por entrar. Gracias, hasta luego. Fuerte abrazo. Pues esto nos cuenta David Alandete desde Estados Unidos. Esta es la situación en estos momentos, que no hay detenidos. Llama poderosamente la atención. Vamos ya a la tertulia. Arrancamos la tertulia de este programa especial y lo hacemos dando la bienvenida a Javier Martínez Fresneda. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jano? Un placer estar aquí de nuevo. Después del verano, reposado, pues venimos con fuerzas renovadas. Sí, ahora nos metemos a fondo porque como ha empezado septiembre, yo confieso que es que justo ayer estaba escribiendo un artículo de la refugiada ucraniana y lo de Kirk, que bueno, un grupo que compartimos con varios amigos, flipando. Sí, la verdad que ha sido verdaderamente conmovedor y ahora hablamos de las implicaciones que tiene. Javier Crevillén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Jano. También descansado. Mi verano ha sido más largo que el vuestro, porque yo como profesor tengo 3 meses, pero un cuarto no me habría venido mal, la verdad. Joder, viene chuleando macho. esto que es. ¿Cómo estamos? Gonzalo Rodríguez, ¿qué tal? Maldita sea, aquí volvemos a la línea del frente, con ganas de dar caña a la anti-España. Que maldita sea la que tenemos encima. Ahora lo vamos a comentar. Pero da igual cuando escuches esto y da igual de lo que estés debatiendo. La inmigración masiva, legal o ilegal, es un desastre. La anti-España es un cáncer. Y el wokismo es irracional y es un disparate. Esto es así y da igual cuando lo escuches y da igual de lo que estés debatiendo. Vamos para adelante. Pues un poco lo que hacía Kirk. Todos Exacto. estos temas Sí. los abordaba. Miguel Rovira, ¿qué tal? Muy bien, ¿tú qué tal? Pues no te puedo decir que bien, porque te mentiría. Bueno. Pero bueno, estamos. Si os parece, antes de entrar, sí que me gustaría que vieran un poco las reacciones de Estados Unidos. Hemos conectado con David Alandete, que estaba además en la Casa Blanca. Pero claro, esto ha sido una conmoción total, porque es que horas antes estaba la cuestión de la refugiada ucraniana, que había hecho un vídeo Donald Trump. Luego es de los últimos tweets que puso Kirk, además, al respecto de ese asesinato. Pues bueno, ya digo, horas antes de que ejecutaran vilmente a Kirk, ocurría eso. Entonces la conmoción es total, además tenía relación con Donald Trump. Así que conectamos con Juanan de Rubert. Juanan, cuéntanos. ¿Qué tal, Jano? Muy buenas noches. Saludos a todos nuestros espectadores. Vamos a empezar, si os parece, con la reacción del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre el asesinato de uno de sus grandes aliados. No se cortaba a la hora de señalar a los culpables. For years, those on the radical left have compared wonderful Americans like Charlie to Nazis and the world's worst
mass murderers and criminals. This kind of rhetoric is directly responsible for the terrorism that we're seeing in our country today. Por otro lado, el gobernador de Utah, el estado donde ha sido asesinado Kirk, también lo dejaba claro, que esto era un asesinato político. This is a dark day for our state. It's a tragic day for our nation. And I want to be very clear that this is a political assassination. Hemos visto también tweets del expresidente Barack Obama o de la exvicepresidenta Kamala Harris señalando que la violencia no tenía cabida en la sociedad estadounidense. Fresneda. Bueno, vamos a ver. Lo primero, lo más inmediato, pues es el carácter humano. Es verdaderamente, como digo, trágico observar las imágenes, verdaderamente descorazonador. En segundo lugar, a mí me gusta poner de relevancia una cuestión clave para mí, ¿no? Y es que Charlie Kirk no tenía ningún tipo de actividad ni potestad ejecutiva, no era un político. Es decir, evidentemente cualquier asesinato es algo condenable, pero es que no me resisto a decir que este hombre, entre comillas, no tenía ningún poder ejecutivo, ¿no? En definitiva, el crimen de Charlie Kirk era disentir. Disentir y darle la oportunidad a los que disentían con él de contrarrestarle. El problema es que era muy bueno. Era tremendamente elocuente, era brillante absolutamente, y el problema es que tenía razón, porque lo que hay enfrente, y ya me meto en el motivo de peso, no es algo racional. La contracultura woke está llena de dogmas absolutamente irracionales y que van contra la naturaleza del hombre, ¿no? Con lo cual, esto ha sido un asesinato porque alguien disentía de la persona que apretó el gatillo y de todos aquellos que le aplauden y se alegran. Gon. Pues mira, yo creo que es evidente que ahora mismo uno de los grandes cánceres que generan corrupción ideológica y por ende corrupción en el alma, no ya en Estados Unidos, en la civilización occidental, es eso que se hace llamar antifa. Esos que se proclaman antifascistas, que se autoperciben antifas, son los portadores de un panorama ideológico que corrompe el entendimiento. Y corrompe el entendimiento en el sentido de, uno, plantear ideas irracionales respecto de la realidad del hombre, del ser humano, y dos, pretender que cualquiera que se confronte a ellos no debe ser escuchado, puede ser cancelado y en última instancia ya la locura de la racionalidad y el sectarismo puede ser asesinado. Entonces, en realidad, aunque el mundo estadounidense no es el español no es el irlandés y el irlandés no es el francés, todo Occidente está sufriendo de distinto modo, en las formas es distinto, pero en la esencia puede ser parecido, un mismo proceso de putrefacción ideológica, de corrupción ideológica, donde la inmigración masiva, que evidentemente es un problema, parece que no se puede levantar la mano y decir, oye, esto es un disparate, donde la irracionalidad woke parece que no se puede levantar la mano y decir, esto es un disparate, y que claro, en el momento en que ya viene el péndulo y surge una ciudadanía que responde y surge alguien inteligente, sin prejuicios, con desparpajo, con discurso, capaz de desmontar la irracionalidad woke, pues vaya, por desgracia, pues un hijo de puta, pues le ha pegado un tiro. Pero todo esto, cuando dice Trump que viene del antifa y tal, no se equivoca. Es ese mundo de una, yo no sé si llamarlo ya, extrema izquierda radical o directamente gilipollez antifa, ¿verdad? La que acaba provocando situaciones lamentables como estas. Que viene ya de antes, no es la primera vez que vemos ya esta idea tan sectaria y radical, y que posiblemente vaya más. O sea, yo no tengo esperanza de que la inercia de las cosas, ¿cuál es? Que se equilibren, que se modere, que se module, o en realidad estás en dos concepciones de la vida, del hombre, de las cosas antagónicas. Una que pretende tener presente la razón y el orden natural, y otra que pretende saltarse a la torera la razón y el orden natural, y encima considera que cualquiera que esté enfrente es cancelable. Joder. Crevi. O sea, yo estoy muy conmocionado, no solo por las imágenes que hemos visto, sino sobre todo por las reacciones.
o sea, ha sido un espectáculo de vileza y de miseria moral que yo no esperaba encontrarme, y eso solo en Twitter, que es lo que yo he visto. Luego te metías en Blue Sky o en Reddit, en los feudos donde estos son hegemónicos, y lo que ves ahí, vamos, es el abismo de la miseria humana, ¿no? Yo creo que la frase que explica muy bien todo esto, ¿no? Y que hay que tener muy, muy en cuenta en nuestras vidas, es que la derecha piensa que la izquierda está equivocada, la izquierda piensa que la derecha es mala, ¿no? Y esto es así. Entonces se ve mucho cuando se etiqueta, ¿no? Luego hablaremos a lo mejor un poco más de esto, cuando se etiqueta de nazi o de fascista, esta demonología del fascismo, automáticamente al que disiente, ¿no? Charlie Kirk era derecha moderada, un liberal conservador, un tío además muy dialogante, que no cosificaba al adversario político, ¿no? Iba y discutía en una universidad en donde era minoría, ¿no? Pero discutía de buenas maneras, se pedía si había más gente, más adeptos suyos que trataran con respeto al que está delante del micrófono, ¿no? Sin embargo, cuando se califica de nazi, claro, o sea, ¿qué significa que te llamen nazi o que te llamen fascista, ¿no? ¿Qué significa para el sistema, el régimen político actual? Dentro de lo que es el relato que sustenta las democracias occidentales, ¿no? Y no digo que este relato sea falso o sea una fantasía, solo digo que todo régimen, todo sistema necesita de un relato, de una narrativa para sustentarse. Entonces, en la narrativa después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En la narrativa de nuestros regímenes actuales, el nazismo es el mal absoluto, es el mal, ¿no? Y con el mal no se puede dialogar, con el mal no se puede discutir, no puedes llegar a un consenso, ¿no? No puedes sentarte con Hitler a ver cómo llegas a un consenso, cómo aproximas posiciones. Al mal absoluto solo se le combate, ¿no? Solo se le puede matar, ¿no? Todo está permitido, toda violencia es legítima, todo acto es legítimo contra esta personificación del mal absoluto que es el nazismo, ¿no? Y esto hay que saberlo, y hay que saber que eso es así. O sea, cada vez que alguien... o sea, el mayor discurso de odio, que estamos en esta sociedad que estamos tan sensibles, ¿no? Con el discurso, con la polarización, los discursos de odio y demás, el mayor discurso de odio que se puede hacer es ponerle la etiqueta de nazi, de fascista, porque lo que está haciendo ahí es negarle la existencia. Está diciendo, tú no tienes derecho a existir. Tú estás fuera del debate público y toda violencia que se ejerza contra ti es, por lo tanto, legítima. Y yo creo que esta es la arena política en la que nos movemos. Rovira. Totalmente. Yo comparto al 100% lo que ha dicho Crevi. De hecho, también incluso la conmoción. O sea, fíjate que estamos acostumbrados a ver basura en redes sociales constantemente, pero incluso crímenes. Pero me ha conmocionado expresamente porque además yo seguía a Charlie desde hace 10 años fácilmente, ¿no? El crimen evidentemente tiene un autor, pero tiene varios responsables. Y son aquellos que han creado un caldo de cultivo que ha llevado a excluir a personas que desde un punto de vista bastante racional, como era su caso, o desde un punto de vista muy respetuoso, como también era su caso, pues han sido poco a poco apartadas con estigmas, con insultos, con... bueno... hacia los márgenes, ¿no? Y en ese proceso han participado pues buena parte de los políticos, buena parte de las redes sociales también, los medios de comunicación, por supuesto, que han llevado a creer que es bueno y deseable que se elimine a personas que opinan distinto. Tanto es así que si habéis seguido un poco pues los comentarios en los foros americanos, habréis visto que había cientos y cientos de miles de personas alegrándose del asesinato de esta persona, ¿no? de Charlie. Entonces, hay una parte de la sociedad, y hay que decirlo, hay una parte enferma de la sociedad que antepone la política a la vida humana. Esto es así porque fundamentalmente son personas que son hegelianas, viven en la dialéctica, entienden que la sociedad se divide entre opresores o oprimidos y entre aquellas personas que merecen tener un micrófono y aquellas personas que no merecen ni tener vida, ¿no? Entonces, con él ha ocurrido esto. O sea, se le ha negado la palabra aludiendo pues esto a que era un nazi, a que era un tal... Nada más lejos de la realidad. Cualquiera que hubiera escuchado sus intervenciones sabría perfectamente lo que es, ¿no? Criticar a muchas cosas nazi, ¿no? Eso es. Entonces, no es raro. En España también ha habido una tradición violenta en torno a la política y la izquierda. O sea, Hombre, ha habido... fíjate. España ha tenido en 70 años 4 magnicidios. Dato, Canalejas, Cánovas del Castillo, Carrero Blanco, intentaron lo propio con Alfonso XIII, desde luego lo consiguieron con Calvo Sotelo, que no fue presidente, pero si se quiere fue una figura muy destacada de la política, ¿no? En todo caso, todos ellos fueron personas que no apostaron por la violencia, pero sí personas a las que desde la izquierda, en este caso desde el anarquismo, y desde ETA, en el caso de Carrero Blanco, se les negó la posibilidad de hablar. Y esto es así porque todos están enfrascados en esta dialéctica de opresores y oprimidos, en la cual unos merecen tener el micrófono y otros no. Pues por eso hay cientos de miles de personas, claro, pues hay cientos de miles de personas celebrando la muerte de Charlie. Como en España se celebran todavía en verano, en el País Vasco, homenajes a los etarras, ¿verdad? No. Hay una miseria antifa por la cual siempre hablan desde una suerte de superioridad moral, ¿verdad? Por la cual pueden hacer burla de la muerte del señor Kirk, ¿verdad? Entonces,
creo que ya hay que... Ya la respuesta está en marcha. Si el problema es que yo creo que están rabiosos porque hay una gran parte de la ciudadanía en todo Occidente que está hasta los cojones y que está respondiendo. Y encima tenían, en el caso de Estados Unidos, a alguien como el señor Kirk, que es que argumentaba perfectamente y desmontaba la necedad y el disparate de la manifantifa y el wokismo y demás. Entonces, yo creo que también hay que entender que episodios como este, con esos tweets que todos hemos visto, abominables, ¿verdad? Casi celebrando la muerte del señor Kirk, te demuestran la miseria antifa. Que en España la conocemos, porque recordar lo que hemos llegado a ver con el tema de la ETA. Los paños calientes que hemos visto con este tema, que se ha seguido incluso en época reciente, ¿no? La manera que tuvo Podemos y Pablo Iglesias de hablar de la cuestión de Bildu, Batasuna, ETA. Oye, joder, la miseria antifa, coño. Sí, ahora veremos las reacciones en Estados Unidos y también en España, pero se ha encontrado un rifle de alta potencia, porque el tirador todavía sigue prófugo, pero sí que han encontrado un rifle de alta potencia con munición grabada con ideología transgénero y antifascista, que ha sido recuperado en una zona boscosa donde se supone que huyó el presunto tirador. Y también el FBI ha solicitado información, ayuda a la población, con 2 fotografías de un tipo que va con gorra y gafas de sol, y bueno, pues parece que es el sospechoso, que a estas horas todavía, al menos, no ha sido detenido fresh. Sí, bueno, varias cosas, ¿no? En primer lugar, yo como Miguel llevaba tiempo siguiendo a Charlie. Es más, en NEOS nos pusimos en contacto con su gente, estábamos en contacto con su gente para hacer un turning point en España, en las universidades españolas, ¿no? Y si Dios quiere, además, hoy tenemos fuerza renovada para hacerlo y lo haremos. Pero cuestiones relevantes de lo que habéis dicho. En primer lugar, se habla mucho de delito de odio, ¿no? Y hemos también banalizado el delito de odio y olvidado por qué existe el delito de odio. El delito de odio, exactamente igual que otros delitos similares, como la apología del terrorismo, existen porque de alguna manera incitan, legitiman la violencia. En definitiva, un delito de odio no es un insulto, como se está banalizando ahora, ¿no? No es decir cualquier barbaridad, no. Un delito de odio es toda aquella actitud o declaración que de alguna manera legitime, deshumanice a una persona. Sin ir más lejos, cuando la vicepresidenta del gobierno esta mañana en un programa radiofónico decía con su tono tranquilo y happy flower y tal y cual, que ellos hablaban todos menos con Vox, por poner un ejemplo, ¿qué nos dice eso subliminalmente? Que hay una parte de la sociedad española con la que ni siquiera merece la pena hablar. Y eso no está en el radar de nadie como delito de odio, porque no hay ningún insulto, porque lo dice con una voz muy tranquila y muy molona y muy tal, ¿no? Pero esto va en la misma línea. Es en deshumanizar, en absolutamente apartar del juego normal a una de las fuerzas. Otra cosa que decía Gonzalo que me parece muy importante rescatar. ¿Por qué son violentos? Porque se ven acorralados, porque ven que están perdiendo la hegemonía. ¿Por qué odiaban tanto a Charlie? Porque ellos están acostumbrados a la disidencia en los ámbitos políticos, en los congresos, en los ayuntamientos, en las regiones, pero no en la calle, no en las universidades, no en las televisiones, no en el mundo del espectáculo, no en el mundo del deporte, no entre los jóvenes, no en la canción del verano, ¿no? Como ha pasado aquí en España. Eso les pone especialmente nervioso y por eso ellos reaccionan tan violentamente, ¿no? Por eso mucha gente dice, joder, siendo tan nacionalista como era Cataluña, ¿por qué no hubo un movimiento masivo violento como fue el terrorismo en el País Vasco? Porque eran mucho más hegemónicos. Mucho más hegemónicos. Yo tengo fotos de antes de ayer en casa de mis abuelos, donde las fiestas de San Sebastián plagada de banderas españolas de antes de ayer. En las fiestas de Fuenterrabía gritando Gora España antes de ayer. Por eso mataron, porque se vieron no triunfantes. Y por eso matan a Charlie, porque están nerviosos, porque están perdiendo esa hegemonía cultural. Ordóñez, y a Gregorio Ordóñez. No, con Gregorio, además en la entrevista que hicimos a María San Gil, sale. O sea, Gregorio Ordóñez me decía, es que claro, es que decía unas cosas, pero ¿cómo? O sea, es una sociedad bastante enferma. Y perdona y termino, y se te ha escapado otro de los magnicidios, el intento de asesinar al líder de la oposición cuando era José María Aznar, cuando era evidente que iba a ser presidente del gobierno. Sí. Crevi.
Lo que bueno, ánimo con lo de las universidades españolas, porque yo pensaba antes que no sé si sería posible un Charlie Kirk en España, porque enseguida habría recibido scratches, la labor que él hacía se habría dificultado mucho en la Universidad Española, así que ánimo con eso. Sobre esto de expulsar del debate público una parte de la sociedad y de justificar toda la violencia, ¿no? Verles como un interlocutor completamente ilegítimo que no puede estar. Claro, al final esto lleva a que acaban creando un monstruo a la medida de sus fantasías, ¿no? Claro. Porque al final, si todo el mundo es nazi, terminas banalizando el concepto, ¿no? Si todo el mundo es nazi, nada lo es, ¿no? Hasta que de repente ya llega un momento en que sí lo vaya a ser, pero como Pedro y el Lobo, pues nadie te crea o a nadie le importe, ¿no? Porque has banalizado tanto el concepto que ya pues da igual, ¿no? Y claro, luego además si se pierden los matices en la discusión pública, si es igual de nazi Charlie Kirk, que era un liberal conservador normal, que dialogaba, que discutía, ¿no? Si es igual de nazi ese, una persona que piensa que solo hay dos sexos, que aquel que hace apología de Adolf Hitler, ¿no? Se han perdido completamente los matices. ¿Eso qué es lo que va a hacer? Favorece la radicalización, porque al final el que sí que es nazi, todas las posturas razonables se engloban dentro de su categoría, ¿no? Y eso beneficia, o sea, eso favorece la radicalización en ese sentido. También resignifica el concepto, porque si al final todo es nazi, y hemos visto 1000 titulares, ¿no? De que hacer deporte es fascista, comer carne es nazi, el aire acondicionado es machista. Tal. Si al final todo lo que te gusta es nazi, pues dices, pues será que soy nazi, ¿no? O sea, que al final pues eso, resignifica el concepto y lo carga de cosas positivas, ¿no? Y ya por último, cuando se hace imposible la discusión, claro, el que se ha ido siendo radicalizado porque llaman nazi, también pierde los matices, ¿no? Porque ¿por qué voy a tratar a matizar mi postura y dialogar contigo y vendértela y tratar de encontrar un punto en común cuando tú ya me has rechazado, cuando encuentro un muro por este lado? Pues lo que voy a hacer es abrazar sin ningún tipo de complejo mis posiciones e irme radicalizando cada vez más. Y si me vas a llamar nazi igual, niegue o no niegue el holocausto, o realmente lo sea o no, pues entonces pues a lo mejor acabo hasta negándolo, ¿no? Efectivamente. Vamos un momento con... Un apunte muy rápido. Esto ha sido así a lo largo de la historia. En la Revolución Rusa la categoría era enemigo del pueblo. En la Revolución Cultural, muy parecido, enemigo del pueblo también, intelectual, no afín al régimen, y era gente que pasaban a armas por eso. Hay una foto muy icónica de los primeros días de la Guerra Civil en Sevilla, en la que aparece un cadáver tirado en el suelo con un cartel colgado del cuello en el que pone, mal escrito, ¿no? Por fascista, ¿no? Entonces, dentro de esa categoría cabe todo, como a lo mejor... Desde luego no lo era, ¿no? Pero como Charlie Kirk era nazi, pues se merecía el tiro. Como Charlie Kirk negaba los derechos, vete tú a saber qué quimera es esa, ¿no? Hay muchos que están justificando con la cuestión de la tenencia de armas. Bueno, que ahora... esto... No, yo también estoy a favor de los coches y no de que atropellen a la gente por la calle. Claro, claro. O sea, pero es que es el nivel en el que estamos del uso de la lógica y las razones da mucho miedo decir cómo llegas a esa conclusión. Es cobardía, tío. Son demasiado cobardes como para admitir que quieren que lo mataran y demasiado malas personas como para no justificar. Pero mira, Miguel, sí, no, pero yo, por ejemplo, con esto, en los grupos de WhatsApp y tal, no decía el nombre. Pero una vez, es que mira tal, la segunda enmienda. Digo, tío, o sea, una cosa es que tú defiendas el derecho a portar armas. Y otra cosa es que eso significa que tú estés a favor de que maten a gente inocente. Claro. O sea, es que es una cosa delirante. Y no solamente... hay gente que llega a... Sí, la gente mala la gente mala, la gente que está a favor del asesinato de Charlie usa ese escudo. No, pero yo te digo gente son demasiado cobardes. O sea, que hoy, es que hoy se han enterado quién es Charlie, que no sabía quién era desde luego hay gente que sí que calla ahí. Hay dos caras ahí, pero las personas que lo utilizan ese argumento de forma así con sorna, desde luego lo hacen porque no son lo suficientemente valientes como para admitir que lo que quieren es efectivamente que lo maten. Pero aparte, vamos por eso se agarran a esas justo cosas. Esto que dices, vamos a ir, ¿quieres apuntar? Sí, un segundo, pero aparte de todo, a mí me empieza ya a tocar un poco las narices la falta de capacidad, o sea, lo verdaderamente malos que son, porque estoy harto de leerles y de verles y de la cantidad de gente que se lo cree. O sea, vamos a ver, y entonces aquí en España que no hay derecho a portar armas porque hay muertos con heridas de fuego. Claro. Es que la gente, o sea, el tiro que le pegaron a la cuadra, o sea, ¿qué tipo de razonamiento de mierda es ese? Porque si alguien quisiera matar a alguien en Estados Unidos hubiera dicho, ay, un momento, que no hay derecho a portar armas, voy a coger mi tenedor. No, pero el caso de la refugiada ucraniana. Por ejemplo. Está claro que es mucho más mortífero, está claro que no es lo mismo un tiroteo masivo, que además es de lo que le estaban preguntando, que un tío que va con un puñal, vale, a lo mejor no mata a 35, pero o sea, al final... Lo del tema de las armas tiene mucho más fondo de lo que parece. Y de hecho muchos se están burlando porque él decía, ¿y qué pasa con los muertos por los tiroteos? Dice, bueno, dices un mal necesario.
Pero claro, dicen, mira, pues ahora el mal necesario es él. No, coño, pero lo que está diciendo tiene sentido igual que con los coches que decías tú. Claro. ¿No? Y con ¿Cuánta los gente cuchillos, muere por utilizar el coche cada año? Claro. ¿Cuánta gente Y apuñalan pasan cada por día en ahí. España? Sí, o El sea, mal necesario para que puedas cortar un filete es que apuñalen a gente, literalmente. O sea, quiero decir, hay instrumentos que utilizamos en el día a día que son potencialmente mortales todos los días. O sea, Pero todos los días usas alguno. El debate está realmente Pasa que el debate está por los corrompido, suelos, Si claro. resulta que una persona que defiende el derecho estadounidense a portar armas, el día que le matan pegándole un tiro le dice, ahora te jodes que defendías el derecho a portar armas, como si una cosa y otra tuvieran conexión racional, que no la tienen. Claro. Entonces, nos Sí, movemos... como en si un- dependiera del arma y no de la voluntad de la persona. que Eso dispara, es, claro. eso es. Sí, total. ¿Sabes? Pues vamos con muchos que justifican, y también ese minuto de oración que se quería hacer por Kirk, que los demócratas empezaron a gritar. Escuchamos a Juan Andrés. La otra cara de la moneda la hemos visto en la Cámara de Representantes cuando se pedía un momento de oración por Charlie Kirk y unos cuantos políticos del Partido Demócrata se negaban a respetarlo. Let's wait a minute. The House will be in order. The House will be in order. Por otro lado, podemos ver a uno de los asistentes a ese último debate de Kirk, donde se le ve girándose supuestamente hacia la zona del tirador, celebrando lo que acababa de ocurrir. En redes sociales hemos visto a gente que subía vídeos donde literalmente se alegraban del asesinato entre risas, como este sujeto que vamos a ver a continuación. Ding dong, the witch is dead. Everyone's saying that it was such a senseless, violent act. I want you to remind yourself that it was God's plan. O un conocido colaborador de la televisión, Matthew Royd, en la MSNBC, justificando de alguna manera lo que había ocurrido. He's been one of the most divisive, especially divisive younger figures in this, who is constantly sort of pushing this sort of hate speech or sort of aimed at certain groups. And I always go back to hateful thoughts lead to hateful words, which then lead to hateful actions. Sí, es que es increíble. Bueno, hay ¿qué es lo que muchos tenemos? Lo ejemplos. hemos hablado alguna vez aquí. No se puede debatir con personas que tienen una categoría moral diferente a la tuya. Pero categoría moral diferente. Sin duda. Sí, que no de conciben el bien y el mal. De unos igual que, mínimos. claro, Pero sí, pero ni siquiera el bien y el mal. El saber que matar a una persona está mal. O sea, tú cuando debates con una persona que no piensa exactamente así, las escalas son completamente. No hay capacidad pues para esa entendimiento. categoría moral yo la he llamado la miseria antifa. Es una manera coloquial de llamarlo. Sí. Parece una caricatura, pero a que nos entendemos. Sí. Porque esta gente se mueve en esa miseria antifa. Es que este señor, como tiene un discurso de odio, de no sé qué, claro, ahora le ha venido un acto de odio, que es lo que ha dicho, es verdad, en la televisión estadounidense, lo último que hemos visto. Entonces, yo creo que hay que entender que de verdad el debate público está roto. El debate público está roto. Antes de verano creo que fue a Pablo Iglesias que le entrevistó en no sé qué canal, no, es que no recuerdo, es famoso, pero bueno, el canal tiene muchos seguidores. Y entonces dijo que el señor Ndongo, que es este camerunés, que es simpatizante de Vox, dijo Pablo Iglesias, le has traído aquí, le has sentado aquí, no deberías porque Ndongo es un nazi. Claro. Y el entrevistador le dijo, ostras, ¿Ndongo es un nazi? Sí, Ndongo es un nazi. Que digo, joder. Claro. O sea, este tipo que ha sido vicepresidente del gobierno de España está llamando nazi a un señor de raza negra que lleva gala a ser del Camerún, pero viviendo en España, pues joder, ama a España y al parecer es simpatizante de Vox. Nivel de disparate total, pero no dicho por un cualquiera, sino por alguien, el señor Iglesias, que ha sido vicepresidente del gobierno. Y echándole la bronca al medio de comunicación. Echándole a bronca al medio de comunicación por haber llevado a Ndongo. Ujú. Entonces, la miseria antifa, hay que decirlo las veces que haga falta. Tienes enfrente un discurso que destruye el debate público porque impide que haya esas categorías morales de encuentro. Eso es. De hecho, no categorías morales, ya casi de la realidad. La realidad no ven lo mismo que tú. Por eso dicen que hay 200 géneros. Claro. Pero si es que al final. Aunque la evidencia empírica diga otra cosa, coño. Al final es todo mucho más sencillo. O sea, tú cuando ves a una tipa como la que ha salido ahí en pantalla, que se pone a bailar cuando asesinan a alguien, pues hace unos años no requería mucho debate esto, pues era una enajenada mental y ya está. Pero las redes sociales, incluso, os voy a decir más, el pensamiento liberal han creado la falsa creencia en las personas de que todas las opiniones valen lo mismo, todo el mundo
tiene algo interesante que decir. Y eso no es así. Yo no creo que sea el pensamiento liberal el que haya creado eso. Bueno, el pensamiento liberal clásico, una voz, un bot, un tal. No me has entendido. No, sí, claro que me has entendido, Jano. O sea, quiero decir, pues yo como te he entendido, la retórica que afirma que todas las opiniones valen lo mismo y que todas las personas cuentan lo mismo. Pues no es lo mismo Luis Alberto de Cuenca que Belén Esteban, no es lo mismo esta señora que cualquiera de nosotros de la mesa. El liberalismo no aboga por eso, de hecho todo lo contrario. El liberalismo aboga más por la meritocracia, que si tú defiendes la meritocracia estás defendiendo que no somos iguales, es decir, que unos se lo merecen más que otros, entonces a partir de ahí no me sale esto que me estás diciendo. Tú estás haciendo un liberalismo a la carta, Jano. No, a la carta no, el liberalismo... Bueno, que no es el punto, de todas formas. Yo lo que quiero decir que en una sociedad normal este tipo de personas estarían en los márgenes, pero las redes sociales han aupado y les han dado un micrófono a personas enajenadas. No solo las redes sociales, los medios de comunicación de masas, claro. porque y las instituciones del Estado. Vamos. Claro, pero y el voto del personal. Claro. Porque sobre también todo, te digo, lo que decía Gon, Pablo Iglesias llegó a ser vicepresidente del gobierno. Y sobre todo, viniendo de una manera de pensar como es todo lo woke, que ve violencia en todas partes. O sea, el beso de Luis Rubiales era violencia. Sí. La muerte de Excalibur, el perrito que tenía cólera, era violencia. Joder, es que ven violencia en un piropo de un obrero a una señora por la calle, que a mí me puede parecer de muy mal gusto, pero para ellos prácticamente es el desembarco de Normandía, y aquí ven, oye, que este señor se lo había buscado. Que vamos a ver, aunque suene un poco a chiste, los mismos que te montan una aquelarre progre por el beso de Rubiales, que era una gilipollez, los mismos que montaron el aquelarre están callados como putas con el desastre que tenemos de violaciones que hemos tenido hace semanas, ¿verdad? En Hortaleza este verano también, ¿verdad? Con inmigración marroquí de origen islámico que es, ¿verdad? Que comete las violaciones. Callaos como putas. Los mismos que te montan un aquelarre por el beso de Rubiales. Tú imagínate, Gon, el caso de la refugiada ucraniana. Bueno. Imaginemos que es al revés. Dios. Bueno, es una Black Lives Matter. Veinteañera negra y coge un tío que el vídeo es... O sea, sí. De peli de terror. Ha sido una semana, tío. O sea, sí, porque además esto pasó en agosto, pero el vídeo salió hace pocos días. Y dices, coño, si esto es que es un silencio, pero ya no es el silencio, porque puedes entender que, digamos, los políticos digan, oye, es todo el relato, ¿no? La democracia es de lo que va. Dices, ¿dónde cojones están los influencers que se suman siempre a la primera campaña de todas estas basuras ideológicas? Y las corporaciones. Las corporaciones, los deportistas, o sea, ¿dónde están los actores? Es ¿Dónde están? Exacto. Porque no los ves por ningún lado, ¿eh? Es ahí, bueno, que era blanquita. Porque lo mismo. Claro, esto, dices, el aquelarre que se montó con el Black Lives Matter en esa situación lamentable de la muerte del tal Floyd, ¿verdad? Y se monta ese cisco y somos testigos de una cosa tan horripilante que sabemos que si hubiera sido al revés, si un blanco apuñala a una joven negra refugiada de una guerra que viene de África, lo que fuera, tendríamos montado el aquelarre al máximo. Y a día de hoy, lo que ha ocurrido con la refugiada ucraniana da la impresión de que si no lo ves por internet, en las redes, no te enteras. Da la impresión, no te enteras, no sabes qué ha pasado. No te enteras. Sí, es verdad. Y hay mucha gente que no se ha enterado. Sí. Gente que no se ha enterado, sí. Estados Unidos, esto es uno de los grandes mitos, ¿no?, que nos han contado muchas veces, que es un ejemplo de sociedad multicultural, de integración, de sociedad civil que funciona, de que da igual que seas rico o pobre, derechas o de izquierdas, blanco, negro o hispano, que todo el mundo su bandera y todos son americanos. Esto es mentira. O sea, la sociedad americana es una sociedad completamente descompuesta, en la cual la comunidad afroamericana tiene unos problemas tremendos. O sea, en los barrios estos, la cantidad de violencia, la cantidad de madres solteras, la ausencia del padre, de embarazos adolescentes, de drogas, de asesinatos entre ellos. O sea, es una cosa verdaderamente loca, ¿no? Y lo cierto es que de facto hay una segregación. O sea, de facto, los blancos, en cuanto pueden, salen de esos barrios. En cuanto tienen algo de dinero, los que pueden salen de esos barrios. Los que tienen algo de dinero incluso se endeudan para que sus hijos no vayan a los mismos colegios de mayoría negra. Y los propios negros también. O sea, cuando un negro puede salir del barrio, también sale. Y de hecho los otros negros se lo reprochan. O sea, un negro estudioso que intenta salir, se lo reprochan. Oye, ¿por qué te comportas como un blanco? O sea, es una sociedad completamente disfuncional, rota, y que no hay símbolos comunes tampoco, o sea, y que es un fracaso en este sentido, ¿no? Y luego, bueno, aquí tengo unos datos que son estadísticas del FBI. No voy a leer los números para no aquí alargarme mucho y soltar la chapa, solo dar algún dato así muy general, ¿no? Las mujeres negras, por ejemplo, cometen más asesinatos que los hombres blancos, ¿no? Este es un dato fuerte. Vaya. Los negros ricos cometen más asesinatos
más asesinatos que los blancos pobres, ¿no? Para todos estos que lo imputan todo a factores socioeconómicos, pues aquí hay otra disfuncionalidad, ¿no? Y muchas más cosas, ¿no? Por ejemplo, los crímenes de negro contra blanco se dan en un ratio 41 veces superior, ¿no? Por 41, que los de blanco contra negro, ¿no? Sin embargo, ¿cuál es el relato? O sea, no estoy aquí generalizando, solo dibujando una situación y que yo creo que explica mucho por lo que he dicho, ¿no? Por la ausencia de padre. Me estoy acordando ahora, pequeño paréntesis, perdón, de la película del Coach Carter, no sé si la habéis visto, Sí. esta de Samuel L. Jackson, Sí. que llega a un colegio de estos y lo primero que hace es comportarse como un padre, lo que nunca han hecho con esos chavales, ¿no? Y un padre estricto, que les pone límites y tal, ¿no? Y esto yo creo que explica mucho por eso, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que el relato es precisamente el contrario, ¿no? Que hay un clima de opresión, hay un clima de racismo sistemático, y esto se ve reflejado en todos lados, en la cultura, en las series, en las películas, ¿no? En cualquier serie de que hay blancos y negros, ambientada en la actualidad, siempre va a haber una escena en la que el negro se encuentra con un caso de racismo, de alguien que de repente le jode la vida por lo que sea, ¿no? Siempre. La serie esta de Adolescence de Netflix, ¿no? Buah. ¿Os acordáis de esto, no? Esto es un caso real de un chaval negro que asesina también a sangre fría a su compañera de clase de 13 años. Netflix, que le gusta mucho cambiar la raza de los protagonistas, ¿no? Y si es una figura histórica blanca, la hace negro. ¡Ay, qué curioso que aquí cambia la raza a la inversa y hace que el asesino sea un chaval blanco, ¿no? Y esto es así, ¿no? Hace no mucho, perdón, con esto acabo, me tragué un bodrio de serie que es la de Watchmen, ¿no? A mí me gusta Watchmen, me gusta la novela gráfica, me gusta Alan Moore y me gusta la peli, me parece que está bien. Entonces hicieron una serie luego posterior, que es una basura, que no vale para nada, y que está ambientada pues un poco después, pero también cuentan los orígenes de los Watchmen estos, ¿no? Es en los años 50, 60. Claro, el clima que te pintan, o sea, pintan la sociedad americana de los 50 y 60 como si fuera un Auschwitz, con unas escenas de auténtica crueldad, de maldad, o sea, una cosa que, claro, uno ve eso y uno se está tragando esta cultura constantemente y eso genera un odio, un resentimiento que acaba en este tipo de cosas. De hecho, además, estos dos que tú has apuntado, claro, si es que aquí es como lo que decía un poco antes, la lógica. O sea, si tú dices, ¿estás a favor del derecho a portar armas? Sí, entonces un tío va a tener una pistola y te va a matar. No, hombre, hay que ir más al fondo. Es un poco, salvando las distancias, la cuestión taurina, ¿no? Es que en el toro lo matan. Bueno, ya, pero, o sea, si te quedas ahí, no hay nada que hablar. Thomas Sowell hablaba mucho, y esto está demostrado, que ayudar económicamente a las familias negras era contraproducente. Y provocaba, claro, tú al principio dices, pero ¿cómo va a ser contraproducente darle 1.500 o $1.000 al mes a una familia negra desestructurada? Sí que lo era. Y dices, claro, ¿por qué? Pues numerosos motivos, ¿no? Pues tienen adicciones, porque entonces muchos decían, bueno, pues no me voy a casar, entonces yo no me caso porque así recibimos la ayuda. Entonces tienes los datos que estabas tú comentando. En un estado de pobreza controlada. Efectivamente, pero claro, todo esto es lo que no se ve, para entenderlo. Lo que se ve es que te han dado 1.000 pavos. Y dices, esto es bueno. No, es que hay muchas cosas así que me vienen a la cabeza. La subida del salario mínimo, la reducción de la jornada laboral. Claro, lo que se ve es voy a trabajar menos, gano tanto. Pero lo que no se ve, ¿qué? Claro. Entonces, esto es lo que llaman. Esto funciona también en la cooperación al desarrollo, ¿no? Es decir, llevamos prácticamente 70 años dando dinero a fondo perdido a países que no ha salido ninguno de la pobreza gracias a la ayuda al desarrollo. Pero bueno, yo quería... Más de 50 planes Marshall de... Efectivamente. Sí. Pero es que dieses todo el PIB a un país. Dices, mañana le doy todo el PIB al país que quieras, da igual. O sea, no saldrían de la pobreza. Yo quería ahondar en dos cosas que has puesto, como siempre, magistralmente, Crevi, que me parecen relevantes. En primer lugar, a ver, enfrentamos a gente que está muy loca, con muy baja capacidad, pero no tanto, ¿no? Es decir, tienen un sustrato de supuesto motivación, ¿no? Entonces, ¿por qué amnistían constantemente, por ejemplo, al agresor negro que se carga a la refugiada ucraniana? Porque en el fondo ellos creen que nosotros tenemos una culpabilidad de origen, que las desgracias de esa persona son culpa nuestra. Son culpa nuestra. Es decir, de este señor en Torre Pacheco que salía a dar un paseo tranquilamente por su pueblo, que le apalearon. Bueno, la culpa de que los ciudadanos magrebíes que le apalearon están en situación de necesidad es culpa de este señor, ¿no? Que, por cierto, no hay nada más iliberal que las responsabilidades heredadas, ¿no? Pero es este el sustrato, que nosotros, que tú, trabajador, que te levantas todos los días a las 7 de la mañana, tienes una culpa de origen de que hoy en la República Democrática del Congo pues haya una situación de necesidad. Segunda cuestión, yo no estoy tan de acuerdo que en Estados Unidos sea una sociedad multicultural. Yo
dicho de otra manera, creo que Estados Unidos se ha quebrado por convertirse en multicultural. Precisamente el modelo de Estados Unidos de éxito era todo lo contrario. Era un modelo unificador, pero viniendo de donde vinieses. Pero ahí todo el mundo veneraba la misma bandera, tenían diferentes dioses, pero todo el mundo tenía un dios. Por cierto, esto muy relevante, cuando se presentó Barack Obama a las elecciones, hicieron una serie de encuestas, ¿aceptarías un presidente negro? ¿Aceptarías tal? Todo fantástico, católico, sí, todo el mundo lo aceptaba, musulmán un poquito menos, pero mayoritariamente aceptado. ¿Qué no aceptaban en Estados Unidos? Un presidente ateo. Porque parte de ese pacto fundacional de los Estados Unidos es que tú tenías tu religión, tenías algo en lo que creer, ¿no? Esa quiebra de vengas de donde vengas, aquí hay un pacto común al que te sumas y tus hijos serán soldados y el otro cultivará la tierra y tal y cual, es lo que ha convertido en Estados Unidos en una sociedad profundamente fracturada. En decir, yo tengo más derecho que tú porque tu abuelo supuestamente esclavizó al mío, porque yo soy mujer y tú tal. Eso, que es la sociedad multicultural, ha quebrado la primera potencia de Occidente. Miguel. Sí, o sea, totalmente. El tema de las responsabilidades heredadas es algo que hace mucho la izquierda porque así elimina las culpas particulares, ¿no? Eso es. Así, buscando responsabilidades heredadas evitas buscar culpables particulares, es decir, personas que llevan a cabo actos. Me río yo del tema del colonialismo, por ejemplo, ¿no? Dicen, no, es que claro, estas lo llaman además condiciones socioeconómicas, ¿no? Como si no hubiera blancos pobres, ¿no? Estas condiciones socioeconómicas empujan a las personas al crimen. Bueno, ¿y estas condiciones socioeconómicas a qué se deben? Bueno, pues a que tu abuelo, que era racista, era belga, pues fue al Congo e impuso colonias allí durante un tiempo. Bueno, las colonias son del siglo XIX, ¿no? Y a nosotros cuando nos invaden los franceses en el siglo XIX, nosotros vamos macheteando a la gente por la calle, nosotros traficamos con drogas a escala industrial, nosotros nos matamos entre nosotros con esa relación con esos porcentajes. No. Suiza es una sociedad multicultural, un 40% de extranjeros. ¿Tienen esos problemas? No. Entonces, claro, hay que empezar a llamar a las cosas por su nombre y sobre todo a denunciar a quienes lo ocultan, porque el vídeo yo pues, he tenido la desgracia de comérmelo en redes sociales 19 veces, ¿no? Pero fuera de redes sociales es una burbuja y la gente no se da cuenta de lo que ocurre y entre otras cosas... De la República Ucraniana, sí, dices. Por plataformas que luego desdibujan la realidad y te pintan, pues esto, que son los factores socioeconómicos y tal. Pues no. Sí, de hecho, muchas veces es curioso porque dicen, no, es que la desinformación en redes sociales... Dices, bueno, a ver, que hay desinformación es evidente. Pero dices, oye, si no es por las redes sociales, yo el vídeo de la refugiada ucraniana no lo veo. No lo ves. No lo veo. Si tuvieras la tele, si tuvieras la tele y quisieras enterarte del asesinato de Charlie Kirk a través de la tele, no te enteras. o si te enteras, lo que te llegaría es que a un ultra le han pegado un tiro porque defendía el esclavismo. Eso es lo que te llegaría. Sí, no, de hecho, hay un tal Guardans, sí. Es que ahora vamos a hablar de este hombre, que está haciendo un ejercicio de manipulación que yo estoy flipando. Si me dejáis un segundo, de lo que habláis de Estados Unidos, simplemente... Yo sí creo que Estados Unidos es una sociedad disfuncional y decadente. Hoy día no lo fue en origen, el proyecto quizás era otro. No estoy muy seguro si en el proyecto ya estaba la simiente de lo que nos hemos encontrado después. Es otro debate, pero la foto de situación es que es una sociedad disfuncional y decadente. De hecho, la plaga de fentanilo que han llegado a tener no es ni medio normal. No es normal que haya tanta gente... capaz de caer en una cosa tan abominable como el fentanilo. Ya es una plaga que ha dado 3 veces la vuelta a la de la heroína de los 80. Totalmente. Entonces, ahora, que quede claro, esa decadencia y disfuncionalidad que vemos en la sociedad estadounidense, tranquilidad que la tenemos aquí de otra manera y en otro grado. Ah, claro. Sí, claro, eso es o sea, no es una cosa que está pasando allí y la contemplas desde una sociedad armoniosa, ordenada y en marcha, que es la española. Mentira. En absoluto. La sociedad española también está en decadente, es disfuncional y está en un proceso regresivo. Bien está pensarlo y saber qué es lo que está pasando aquí y allá para darle la vuelta a la tortilla. Por tanto, para demostrar que esto es así, aquí las reacciones son muy parecidas a las que hemos visto en Estados Unidos, justificando el asesinato de Charlie Kirk. Juanan. La reacción más deleznable en España la hemos encontrado en Ignasi Guardans, muy activo en redes sociales tras lo sucedido, donde publicaba hilos en la red social X, le tildaba de fascista, repugnante y que, al menos por ahora, literalmente lo decía, nada justifica la violencia.
Una cosa similar le hemos escuchado esta mañana en la cadena SER. De este fascista al que han matado, efectivamente no hay que matar fascistas, pero no les convierte, no les deja de que no les dignifica la muerte, ¿no? O sea, era un hombre realmente despreciable, no por sus ideas, sino por su desinformación y por su capacidad de generar odio. No han sido pocos los tuits que hemos visto en esa línea, también otro muy activo como Pedro Ballín, que justificaba este asesinato. También medios de comunicación poniendo por delante varios adjetivos antes del nombre de Kirk, como si de alguna manera justificara el asesinato. En el caso de La Voz de Galicia, que luego ha tenido que borrarlo. El caso de La Voz de Galicia, como creo que no se leía bien, titularon así: disparan al propagandista ultra Charlie Kirk en un evento universitario en Utah. Pero en esta línea han ido muchos. También otros jugaban con disparan al defensor de portar armas Charlie Kirk, como diciendo, mira el de las armas. Esa es la peor cobardía, la que te induce a que tú llegues a la conclusión de que se lo merecía. Porque son suficientemente cobardes como para no decirlo explícitamente, pero son suficientemente mierdas como para insinuarlo. Sí. Pero esto lo hemos visto, o sea, a mí me extraña, me entristece profundamente que la sociedad española sigamos así, porque lo hemos visto en nuestras propias carnes. Yo recuerdo cuando ETA mata, perdonar que es el ejemplo recurrente, pero es que es el más claro, ¿no? Es que es evidente, sí. Cuando ETA mata a Ignacio Uría, aparece ahí el presidente del Parlamento vasco completamente descompuesto, porque Uría era un hombre del PNV y demás, y le ponen un micrófono y dicen, qué horror, ¿cómo es posible si era uno de los nuestros? Era uno de los nuestros. Es decir, cuando mataban guardias civiles, a sus hijos, a sus mujeres en las casas cuartel, no pasaba nada. Cuando mataban a contrincantes de la oposición, no pasaba nada. Exacto. Cuando mataba a gente que iba a hacer la compra, como en el Hipercor, no pasaba nada. Ahora, grandísimo hijo de puta, cuando matan a alguien que era de los tuyos, que qué horror, qué gran es que el PNV es lo que es. Pero es que esto es lo que justifica. Exactamente lo que estamos viendo. Esto es lo que estamos viendo. Y a mí lo que me preocupa es que los malos beben de las mismas fuentes, ¿eh? Los malos de allí y los malos de aquí beben en las mismas fuentes. Y si te paras a ver, y yo creo que es un gran homenaje que todos podríamos hacer, los vídeos de Charlie, que tiene debates verdaderamente magníficos y con una brillantez espectacular, si te paras a verlos, te das cuenta que son debates que con gente mucho menos brillante se tienen aquí. Charlie es el primero en preguntar a la gente, oye, ¿qué es una mujer? Y como ven que se bloquean, eso lo hemos visto en los parlamentos aquí. Es decir, ojo, porque los malos, insisto, beben en las mismas fuentes. Oye, y sí, de verdad, y no los malos a pie de calle, ¿eh? Tú te vas al Congreso de los Diputados y tú preguntas uno por uno a los diputados con quién preferirían tomar una cerveza. Ponte, si con Santiago Abascal o con el carnicero de Mondragón, y la respuesta nos sorprendería, ¿eh? Porque la enfermedad mental llega hasta allá arriba, ¿eh? Claro. De hecho, no hace falta ponerlo tan duro como el carnicero, no. Simplemente recordar, recordar que hay todo un ámbito político del PSOE, Podemos, Sumar, que no tienen ningún problema en hacer los pactos que haga falta con Bildu, con el separatismo, con Puigdemont, con Puigdemont, prófugo de la justicia, pero con Vox no se puede hablar. Cuando lo más característico de Vox es precisamente la defensa de la unidad nacional contra el separatismo y medidas para evitar la inmigración masiva y demás. Entonces parecería que hay un miedo terrible a que gobernara PP con Vox, pero ostras, no pasa nada, que se ha concedido la amnistía a Puigdemont y se hacen los pactos con Bildu. Y Podemos este verano cuelga un Twitter, me parece que es Irene Montero, que se han reunido con Bildu porque el progresismo no sé qué. Oye, que Bildu no lo digo yo, es que lo dicen ellos. Han llevado en sus listas a terroristas de ETA con delitos de sangre. O sea, te lo están diciendo ellos, que no les estoy yo queriendo colgar aquí ningún San Benito, coño. Sí, pero que no pensemos que es algo ajeno, o sea, la podredumbre de las sociedades yanquis, que que está aquí. Sí, o sea, lo del Parlamento Europeo... Bueno, el Parlamento Europeo es verdad que se ha negado a guardar lo del Parlamento Europeo no solo se ha negado, porque se pueden negar, sino que uno de los eurodiputados ha dicho, vale, pues yo mi intervención la brindo en honor a Charlie. Lo han interrumpido. Dice, bueno, es mi intervención, tengo derecho a hacer con ella, con el tiempo tasado, lo que quiera. Pues tampoco. Han interrumpido y han evitado que se hiciera un minuto de silencio en favor de Charlie. Es decir, Charlie podría ser, yo qué sé, podría ser austriaco, podría ser alemán o podría ser francés. Si lo hubieran matado aquí, hubieran reaccionado exactamente igual.
Es decir, los gobernantes, aquellas personas a las que Charlie se supone que deberían representar a Charlie, se habrían negado a condenar su asesinato. Sí, sí, es lo que... O sea, bueno, en Estados Unidos, por supuesto, que también ha pasado, claro. No te digo negado, hay gente que se alegra. Sí, sí. Porque, o sea, el guardans este es que... Un segundo, pero a lo que me refiero es que no solo es que se hayan negado, pues esto, a rendirle tributo, sino que es que, por supuesto, se alegran, pero además desde las instituciones. Es decir, no hay ningún resorte que nos vaya a salvar de esta deriva. Esto hay que saberlo. Y que las sociedades cada vez son más violentas. O sea, los vídeos que hemos visto esta semana han sido brutales. Y no van a ser los últimos. Y además, los conocemos pues porque los habrá filtrado algún funcionario. En el caso de Charlie, pues había alguien grabando y tal. Pero esto ocurre todos los días. Todos los días hay apuñalados en Cataluña. Todos los días hay apuñalados en Madrid. Todos los días... El otro día mataron a un chaval en la estación de Sants de 16 años. Esto ocurre todos los días. Y vamos a sociedades, ¿verdad?, decrépitas, entre otras cosas por el relativismo, por la permisibilidad, por las personas que han permitido... Pues, por la miseria antifa, ¿quieres decir? Sí, el resumen, sí, la miseria antifa, pero no es una antifa. O sea, aquellas personas, y sobre todo por aquellas personas que han creído que en nuestras sociedades que había todo, que la laxitud de las leyes era algo deseable, que aquella sociedad en la que se criaron sus padres se iba a replicar aún manteniendo esas políticas de mierda. Sí, esto que tú dices es que está tal cual en línea con lo que está pasando, pero es que el Ignasi Guardans este es que a mí me lleva loco todo el día, porque de verdad, o sea, si uno tiene X, que se meta en el ejercicio de lo que está haciendo, que lo que está haciendo es coger, yo hay muchas cosas, yo confieso que no lo seguía a Charlie Kirk todos los días, me llegaba algún reel, había visto algún vídeo suyo y tal, sabía quién era, pero no puedo decir que era un seguidor suyo. Y dices, vale, pero dices, coño, tenía puntos que estarías más a favor, otros que no estaba para nada a favor. Bueno, pues lo que está haciendo es coger cortes, manipularlos, primero decir, como está en inglés, es que este es cortito, hijo de puta de manual, porque para hacer esto, el tío coge cortes, pone lo que no está diciendo en inglés, te lo suelta ahí en español y el que no entiende inglés dirá, pues ha dicho esto, que no dice eso. Sí. El de la esclavitud. Por ejemplo, es sangrante. Él decía que los negros esclavos cometían menos delitos y que muy bien esclavizados. Y no dice eso, hijo de puta, tío. ¿Sabes lo que pasa? Pero es que además retuitea cosas como el lugar que correspondía a Charlie Kirk era una prisión. Pero sí. Mira, Charlie dijo una cosa que tiene toda la razón. Dice, a las personas las puedes conocer perfectamente por cómo hablan de otras personas que acaban de ser asesinadas. El asesinado en este caso... una polémica trágicamente ha sido el asesinado. María Pombo, que dijo, las personas no son mejores por leer. Pues la prueba de que María Pombo tiene razón es esta gentuza como Guardans y compañía habrán leído mucho, pero... Pero ¿qué va a leer esta gente? O sea, le dan la gacetilla del día y ya está. Yo es que no sé quién es. El horóscopo a lo sumo. Yo no sé quién es. Pues mira, este es el nieto de Francisco Cambo, el líder de la Liga Regionalista. Está en Ciudadanos. Claro. Para que veamos lo que... O sea, que por eso decía que no es la izquierda, que hay una miseria moral generalizada. Muy heavy. Sí. A mí lo que me da pena de todo esto es que Charlie Kirk no es posible en este mundo. O sea, todo lo que representaba Charlie Kirk parece que no es posible. O sea, que llega un momento en el que si están justificando y aplaudiendo y haciendo bromitas y celebrando abiertamente tu asesinato, o sea, es que el diálogo ya parece que no es posible. Y la cuestión es que estos tíos están andando por una vereda que no son conscientes de dónde acaba. Porque, claro, tú empiezas a andar por aquí y te piensas que la violencia va a ser siempre unilateral, que no va a buscar algún tipo de simetría, que la gente va a estar ahí queriendo dialogar contigo todo el rato mientras tú les escupes en la cara. Y como decía antes, van a acabar creando monstruos a la altura de sus fantasías. Claro, es que estoy cogiendo las tesis de Guardans, ahora mismo, o sea, pues imaginemos que fuésemos tan asqueroso como es él. Dirás, hombre, claro, diciendo que te alegras o justificas, ¿cómo no te van a matar? Claro. Pero, o sea, es que... Y perdón, y en el programa donde ha salido Guardans, el de Ángel Barceló en la SER, igual. O sea, qué cosa más vomitiva. O sea, parecía que Charlie Kirk era el propio culpable de su asesinato. O sea, que era él. Y es que esto, minifaldas, tengo que decirlo en favor de esta casa, no hay ninguna televisión de España, conservadora, más o menos conservadora, que esté tratando este asunto sin ponerle 1000 epítetos, 1000 apelativos, el ultra, el defensor de las armas, el tal y cual. Es que esos adjetivos y esas consideraciones previas a los hechos lo que hacen es justificar el asesinato. Claro. Es decir, todo lo que estás diciendo antes del hecho es justificación. Punto. Y te convierte en un hijo de puta. Ya está. A poner en positivo hasta cierto punto lo ocurrido. Pero a mí me parece clave una de las cosas que habéis hablado, que es el relativismo. Siempre en una escena como esta nos encontramos a gente muy mala, ¿no? La miseria antifa, tal, no sé qué, y a gente buena o en el lado correcto. Pero el 80% de la gente es la que está en el medio que determina, entre comillas, quién gana y quién pierde. Claro, el problema es que en esa gente se ha instalado
el relativismo, que todo está bien, que no haya lío. Más que el relativismo, la tibiedad, la cobardía, mira, no quiero líos. Sí. Y eso es precisamente lo que nos ha traído hasta aquí. No, perdona, decir la verdad no es lío. No, mira, es que debatir tranquilamente, aunque se suba el tono, aunque sea tal, no es traer lío. Es que este señor no traía lío. Yo creo que es que el mundo se tiene que llenar de Charlie Kirk. Hombre, claro. El mundo se tiene que llenar de Charlie Kirk. En todas las naciones se tienen que subir Charlie Kirk dispuestos a debatir y desmontar la irracionalidad de la miseria antifa y sus adláteres. Y vaciarse de tibios, Gonzalo. Sí, es sí, decir, total. siempre hay gente Primero especialmente eso, brillante. sí. Claro, pero siempre hay gente especialmente brillante, pero todos los que se dedican al tenis no pueden ser Rafa Nadal o Carlos Alcaraz, ¿me entiendes? Pero tiene que haber un cuerpo de gregario, que eso es lo que constituye el cuerpo de la sociedad, que diga algunas cosas sí y otras cosas no. Y esto, lamentablemente, es lo que refleja esos epítetos que muy bien decía Miguel, que el conjunto de la sociedad dice, uy, sí, está muy mal, la verdad que pobre chico, Porque qué además, niños tan monos, qué mujer tan mona, pero ay, es que vaya, además delega su ¿En qué criterio lío se moral en metía? la televisión. O sea, la gente que ve televisión, Eso que es. escucha radio, lo que hace es esperar a que sí, a ver, ¿cómo me tengo que posicionar? ¿Qué me transmite? ¿Qué me están? Entonces, bueno, sí, esto ha estado mal, pero lo que me han transmitido es que, bueno... Y lo peor de todo es que... Sí, que es que se la busca un poco, porque Sí. es que las Claro, armas... el diablo está en los detalles. Si tú te ves cualquier telediario de la parrilla televisiva del prime time, haces un ejercicio sin vomitar, pues te das cuenta de que la manipulación no está en que mientan, fundamentalmente. Generalmente está en que ocultan. O en cómo tratan los temas. En los gestos que ponen ahora a enunciarlos, en los adjetivos que añaden antes de los hechos, ¿no? Y todo eso es lo que conduce a la opinión de la gente. Todo eso es lo que marca la opinión de la gente. E insisto, de verdad, si habéis visto la televisión en las últimas 24 horas, lo que os habrá llegado de cualquier canal, de este chico, es que lo han matado porque era un ultra que estaba a favor de la esclavitud y bueno, pues llegó otro y le pegó un tiro. Sí, y eso es lo que ha trascendido, de verdad. Bueno, y luego que también que era transfobo y que, bueno, en fin. Sí, transfobo, luego que justo además cuando lo matan, pues le están preguntando sobre los tiroteos masivos, como una especie de... Es que, claro, como decía todas estas cosas, pero ¿qué me estás contando? Sí, como se metía en esos charcos que no correspondía. Tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe, le ha pasado lo que cabía esperar. Claro. Es algo así como, es una desgracia, pero ¿qué esperabas que ocurriese, no? Sí, como también hacía el PNV, ¿verdad? El PNV se movía en esa línea. El partido recoge nueces, Ay, claro. qué pena, pero claro, es que mira cómo estamos. Nos movemos en la corrupción moral, fruto de una corrupción ideológica, es decir, de sostener una ideología que no responde a la realidad, que responde solo a, no sé, por decirlo así, un discurso autorreferencial, que no pretende contrastarse con la verdad de las cosas. Y que cuando la verdad de las cosas llama a la puerta, se enfada, te cancela o hasta se lía a tiros. Como pasaba con ETA en España o como ahora parece que ha pasado con este señor. Y yo creo que, como he dicho antes, lo siento, esto va a ir a más. No se va a equilibrar el tablero. La polarización va a ir a más, el frentismo va a ir a más, porque no hay más que ver esos Twitter de Ballín y de Guardans para decir, ostras, si estos son referentes intelectuales, entre comillas, de la izquierda española... La izquierda moderada, ¿eh? De la izquierda moderada... Es que es lo que tú decías, ostras, no son gente que escribe en un blog, radicalizados, una célula de chalaos. No. Esto es la gente homologada por el sistema, que va a la escribe tal, respetable. Pero no penséis que pero no penséis, esto también es un mensaje a los tibios, no penséis que los que están en peligro son los Charlie Kirk, ¿eh? Charlie Kirk es la cabeza, y por eso ni a por él, pero van a por ti. Porque recuerda a Rodrigo Lanza en Zaragoza. Sí. ¿Y quién acompañó al asesino de Rodrigo Lanza al juicio? Pues los señores de Podemos y que ahora están en su mar. Rodrigo Lanza lo mataron por llevar tirantes con la bandera de España. Por llevar los sí. tirantes con la bandera de España. Os recuerdo a la niña que vimos llorando en prime time en televisión porque estaba viendo un partido de la selección en Barcelona. Sí. ¿Y quién acompañó a los que acosaron a esa niña? ¿Quién acompaña a la gente que acosa a la asociación Sacabat a los juzgados? Pues gente absolutamente homologada por el sistema. Es Víctor Lainez, ¿no? El que mataron. Víctor Lainez. Efectivamente. Víctor Lainez. Rodrigo Lanza es el asesino, perdón. Sí, que de hecho tenía una entrevista con Julia Otero. No sé. Claro, porque había dejado tetrapléjico con policía y era víctima, ¿os acordáis, no? Claro. O sea, el problema de esta gente es que se les ha inflado durante años de una superioridad moral de la que ya no les bajas. Porque ellos son portadores de la verdad, que es su verdad. Una verdad bastante relativa que les llega incluso a negar la biología, que es por lo que habrán disparado a este señor, ¿eh? Entonces, entre otras cosas. Entonces, ellos tienen una visión muy sesgada, muy relativista de la realidad
y muy alimentada por la retórica de los medios de comunicación, de las corporaciones, en definitiva por la narrativa. Entonces, de ahí no los vas a bajar, porque esa es su verdad. Entonces, están homologados para hacer y para justificar asesinatos porque, bueno, pues Charlie pues, opinaba distinto. Entonces, y están ahí, ¿eh? Y son gente que no va a tener ningún problema en justificar el día que te pegue un tiro, el día que pegue un tiro a tu vecino por pensar distinto. Claro. Charlie se lo han pegado porque es el más conocido, pero el mensaje que están mandando es, no seáis como él. O sea, Sí, claro, tú imagínate también, esto, cuando uno ve la reacción, muchos... Nosotros ya estamos echados a perder, o sea, ya no puedes recoger cable ni hacer nada. Pero muchos que a lo mejor están empezando pueden decir, hostia, digo, coño, a ver si a mí me van a pegar un tiro, o a ver si un día voy a ir yo a escuchar a un Charlie de la vida y me la van a liar. Y viene un Ryan y nos empieza a ametrallar a todos. Pues mira, a lo mejor paso. Cuidado con el mensaje que lanzas. A mí al contrario, a mí me envalentonan estas cosas. Sí, pero no todo el mundo es así. O sea, de hecho, la inmensa mayoría es... Hay que hacer porque se llene el mundo de Charlie Kirk. Totalmente. Y de tipos envalentonados como tú. Sí, que no hagan mucho caso. Dispuestos a decir, lo siento mucho, el agua moja, el fuego quema y solo hay hombre y mujer. Déjate de hostias. Lo siento mucho, España es diversa, heterogénea, llena de regiones con personalidad, pero no existe la plurinacionalidad. Y no justifica en ningún caso la antropología ni la historia el derecho de autodeterminación. Y la inmigración masiva, déjame de historias, en el momento en que es masiva, es un cáncer y es autodestructiva. Hay que decir la verdad de las cosas y punto. Y no apearse de la burra. Y llevarlo hasta el final, porque tú estás en realidad argumentando no ideológicamente, sino racionalmente, que es lo que creo que no ven. Que tú no estás queriendo ser de derecha, ni facha, ni fascista. Estás queriendo ver la realidad tal cual es y no mear fuera el tiesto porque Don Quijote nos demuestra que quien ve un gigante donde hay un molino se la pega. Claro. La realidad hay que verla como es. Y la inmigración masiva es un problema, la ideología woke es irracional y es un disparate, y la anti-España nacional separatista es un cáncer para la convivencia y el futuro de España. Coño. Evidencia empírica, ya está. Entonces, es la razón la que está de tu lado. Y lo que tienes enfrente son reacciones de Ballín o del Guardans, etcétera, en realidad de fanatismo. De personas a las que no les interesa nada fomentar la violencia, por otra parte. Claro, este tema, ¿cómo se encuentra la paz, ¿no? Con este tema, después de meterte en Twitter y ver lo que uno ve, yo salgo hirviendo de rabia y entonces aquí un poco para acabar me voy a poner un poco místico, que esto normalmente lo hace Gonzalo, pero voy a asumir el papel. Y es verdad que pues Charlie Kirk era cristiano, era evangélico, su mujer era católica, les estuvo acercando en el último momento de su vida. Y es verdad que Cristo dice que mi reino no es de este mundo, nos avisa que vamos a ser perseguidos, porque no es el discípulo más que su maestro, ¿no? Y él lo ha sido, ¿no? Entonces yo creo que hay que encontrar paz en esto, ¿no? O sea, que al final la victoria no nos compete a nosotros. De hecho, la batalla está ganada en último término, y por mucho que fracasemos humanamente, sabemos que la victoria es nuestra, ¿no? Y lo único que también Cristo dice, hay que ser astutos, mansos como palomas y astutos como serpientes. No significa dejarse matar, sino hecho al revés, ser muy consciente de lo que está pasando, defender al hermano. Y a mí sí que me gustaría, o sea, yo creo en el legado de Charlie Kirk, o sea, a mí sí que me gustaría que el debate fuera posible, pero tampoco hay que engañarse, o sea, hay que saber que a lo mejor llega un momento en que no lo es, ¿no? Sí. Y ya para acabar, recomendaría, como tú has dicho, que viésemos los vídeos, ¿no? Animaría a la gente a que viese los vídeos, la labor que hace Charlie Kirk y que se vea cómo era él, ¿no? O sea, verdaderamente hay vídeos que yo me he estado viendo esta mañana, ya vídeos muy bonitos, ¿no? Que debate con gente completamente distinta, rocambolesca, rarísima, y cómo lo hace, con qué afabilidad, cariño, sin juzgar. Y pues eso, yo acabaría con este consejo. Sí, pero es verdad que también es importante recordar que muchas veces en la sociedad en la que vivimos, sobre todo en las redes sociales, que han hecho mucho daño, ya parece que el mal no existe. Igual que no existe la tristeza, no existe, todo es bonito, todo es fenomenal. No, hay gente que es mala. Claro. Y eso van a ser así siempre. O sea, no van a cambiar. Y otro el mal convive con nosotros, eso es una realidad. Y otro detalle también que a mí me gustaría rescatar es dónde reside ese mal, ¿no? A Charlie Kirk se le decía que se metía especialmente en la boca del lobo y iba a universidades. Son en las universidades donde está verdaderamente el germen de toda esta ideología. Es de donde ha salido. Es decir, que parece que Charlie Kirk se iba a los barrios más marginales a hablar de cuestiones raciales, tal.
iba a universidades, muchas de ellas universidades de élite, que cuestan cientos de miles de dólares la matrícula todos los años, ¿no? Lo digo para aquellas personas que siguen pensando que la batalla de las ideas está como en los años 90. Que no, chicos, que no. Que este virus fue inoculado en las universidades norteamericanas y traído a Europa por aquellos estudiantes de intercambio que se iban a pasar un bonito año a Estados Unidos. Esto es donde está, y por eso él se metió en la boca del lobo, por eso les molestaba tanto, porque empezó a ganar el debate en su feudo, en su casa, que son las universidades. Sí, antiguos templos del debate. El relato, sin duda que no, pero además que el relato lo están perdiendo. Claro. Porque los jóvenes, afortunadamente, cada vez creen menos, claro, estos delirios. No, y dices, oye, si es que por mucho que me cuentes la mera observación, es que no me hace falta ni leer nada, ni estudiar nada, la mera observación me está diciendo que esto es mentira. Y cuidado con sacralizar las universidades e incluso a los profesores de nuevo cuño, Jean-Paul Sartre, Derrida, Foucault, Juan Carlos Monedero. Simón de Beauvoir, Juan Carlos Monedero. Sí, pero quiero decir, retrotrayéndonos a los años 60, ya estaba el germen. Sí, esa era la universidad en los años 60. Saltó de Estados Unidos a París, de París a Estados Unidos, y eso ha conformado, lamentablemente... España, Monedero, Pablo Iglesias y compañía, Errejón, Ínclito Errejón, olvidado ya, de la política española, venían del ámbito universitario. Es que en realidad la izquierda daría la impresión de que en España, en muchos lugares de Occidente, es como un tentáculo o rama del Partido Demócrata que tiene como thinking tank esas universidades pijas a las que iba el señor Kirk a plantar cara al wokismo. Sí. Están colonizados culturalmente, hay que decírselos. Estáis colonizados por el imperialismo americano. Totalmente. Absolutamente. Absolutamente. Y francés, y por colonialismo francés, si quieres. Sí, es verdad. Bueno, suele ser es el paso, ¿no? Y luego ya se extiende por toda Europa. Pero bueno, nosotros seguiremos defendiendo la verdad y para eso agradecemos a nuestros queridos socios, que son los que nos permiten que estemos aquí cada día. En este caso vamos a agradecer a Vicenta de Buenos Aires, Gonzalo de Cobeña, Pascual de Sevilla, Verónica de Madrid, Elena de Las Palmas, Alex de Miami, Susana, Verona, Joaquín, Tabasco, Natalie, Bruselas, Abel, Sevilla, Lorenzo, Igualada, Carlos, Barcelona, Julio, Lloret de Mar, Javier de Madrid y Ramón, también de la capital del reino. Mil gracias por sumarse al club de socios de B1 y les animamos a que nos apoyen para poder seguir estando aquí, porque es que sin ellos, de verdad, no estaríamos. Tenemos YouTube, nosotros que somos de Primor y los socios, y no hay más. Gon, querido, te vamos a ver ya en B1 Plus la semana que viene, que estrenas... Exacto, la semana que viene La Forja de Gon. La Forja de Gonzalo, donde vamos a ir a predicar el regreso de la cosmovisión tradicional contra el mundo moderno y al mismo tiempo a comentar cosas de actualidad, como las chorradas que tenemos que aguantar del mundillo woke, del anti-España y de la madre que los parió. Venga, vamos con ello. B1 Plus, para el que no esté suscrito, lo dejamos después, el comentario fijado está los socios, para que te hagas, Miguel, y luego el de B1 Plus para suscribirse. Era socio, ¿no? Se hizo una señora por ti. Qué miserable soy, ¿eh? Efectivamente. Tú mismo lo has dicho. Nos vemos semana que viene. Sí, pues oye, lo veré, a ver si me gustaría comentar en Los hombres y las ruinas o cabalgar el tigre o algo así. Al dedillo los manejo. Bien. No defrauda, ¿eh? Me gusta este lado de la mesa, Jana. Sí. Allí ya, bueno, justo el extremo no, pero ahí el extremo liberal conservador y tal no es mi rollo. La verdad que como estábamos muy serios no he tenido tiempo de comentar las patillas de Miguel y no lo haré. Con lo cual ha sido un placer y esperemos otros días poder reírnos. Sí. Escucha, Javier Martínez Fresneda. Dígame. Porque hayas decidido tallar tu barba en un estropajo no significa que yo tenga ¿Eso es delito de odio? Que quitarme estas... Espero que sí. Que quitarme estas patillas. Sí, yo porque no es el día, pero de tus patillas ya, como vengas el jueves que viene con ellas, dará mucho que hablar. Crevi, que tú no habías venido, creo, en Libertad. Habías estado en la taberna, pero en Libertad. Vine un día, cuando falleció el Papa Francisco. Es verdad. Comentarlo, si está la segunda vez. Cierto. Sí. Gracias por invitarme. Nada, oye, un placer que hayas estado un día más con nosotros, nuestro querido Héctor a los mandos, un día más. Y a todos ustedes ya les emplazamos al lunes. Ya saben que se quedan el viernes, vuelve Lo que no te han contado con Rubén Arranz. El sábado, Manuel Llamas y Alberto Garín. Manuel Llamas con Economía, Garín con Historia. El domingo, Álvaro Bernat con sus entrevistas. Y por la noche, el estreno de Contrapoder con Carlos Padilla, que va a ser una mesa muy interesante, ya lo avanzo. Mesa de debate, pero debate.
de nivel. O sea, que no digan, esto va a ser como la televisión. No, nosotros no hacemos esas cosas. Y luego ya la semana que viene, Alandete empieza este domingo ya con su informe Mi One Plus, y ya la semana que viene Mi One Plus, pues el lunes Garín, el martes Ramón Vega, el miércoles Arranz, en fin, bueno, oye, ya el que no vea Big One es porque no quiere. O sea, ya más programación no podemos poner. Así que lo dicho. ¿Quieres apuntar algo, Miguel? No, está bien. Vale. No quieres que lo apunte. Vale. Hombre, ¿qué quieres decir? Más programación. No. ¿Quieres hacer tus vídeos semanales? Pues no. No, lo que me faltaba. Claro. Hundo la audiencia. Claro. Así que nada, toda esa programación tienen y nosotros regresaremos el lunes a las 9 de la noche aquí en Libertad de Big One Media. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí.